Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Todo tiene un porqué. Aquí estamos para responder algunas preguntas. Hoy tiene que ver con la fiebre. ¿Por qué tenemos fiebre? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy ¿Cómo bien. andan? Qué lindas están las chicas, ¿eh? Gracias. Bienvenido, Cristian, vos también. ¿Qué tal? Bueno, la fiebre en principio uno tendría que decir que es buena porque el cuerpo está combatiendo una infección, Claro. ¿verdad? Exactamente. Pero hay que controlarla. Exactamente. ¿Cuál es la temperatura más alta que uno podría tener? ¿41? Y más o menos, sí. Cuando uno supera los 42 grados ya podés entrar en coma y hasta podés perder la vida. Así que sí, más o menos 40, 41 ya es una fiebre muy elevada, muy alta y es preocupante. Sí, Cristian, tenés ganas de hablar. Sí, no, de chiquito me acuerdo que hice Mirás, una cosa... con los ojos, yo quiero Quiero participar. Por decir supuesto, esto. Cristian. Nunca decirles a ustedes que está muy mal, de chiquito, Sí. 10 años, no querés ir al colegio, le decís, mamá, tengo fiebre, agarrás el termómetro, lo calentás, lo calenté, me dijo, Cristian, no tenés 44 grados. Claramente Deja de mentira. mentir, claro. Pero mucha Se gente... te fue la mano con la Se me fue la mentira. mano, Sí. porque No, sos chiquito, no. no sabes regularlo. Nunca lo hice en mi vida, ni Bueno. se me ocurrió. Mirá, Lo imaginá. que me Mejor. pasaba a mí de chiquitita es que mi No se mamá te ocurren muchas cosas tampoco. me hacía esto. Me hacía así. ¿Qué haces? Para medir ¿Quiere la medir la fiebre. temperatura de- Déjame para no, bueno, practicar, bueno. porque quiero ser madre. Entonces estoy practicando eso y también fui a ver una pediatra justamente para hablar de la fiebre en los niños. ¿Y le hiciste así chicos. a la pediatra? ¿Qué? Tenés que avisar. Claro, si no es muy invasivo, ¿no? Sí, a propósito de medir la temperatura, después vamos a hacer un experimento porque Cristian me dice, tengo la forma de mostrarte cómo trabaja un termómetro, de qué manera, cómo es. Así que en un rato tengo muchas ganas de verlo. Sí, Cristian, señor. vamos a empezar con especialistas, tenemos varios que nos van a visitar en el día de hoy. ¿Con quién empezamos, Carolina? A ver. La doctora Nadia Rodríguez. Es médica clínica, especialista en medicina interna y legista, docente de semiología y medicina interna en la Universidad de Buenos Aires. Hola Nadia, ¿cómo le va? ¿Cómo Muy está? bien, Un ¿cómo placer. están? ¿Cómo están, ¿Todo bien? chicos? Muy bien. Bueno, la pregunta tiene que ver con la fiebre. Yo recién decía, obviamente, cuando uno tiene fiebre quiere decir que está combatiendo una infección. Sí, así ¿verdad? es. O sea que, en principio, cuando uno tiene fiebre, sobre todo pocas líneas de fiebre, uno podría decir que es bueno. El tema es controlarla, ¿verdad? Exacto. Sí, la fiebre es el aumento de la temperatura corporal. Si bien algunos piensan que es malo, sin embargo no es así, sin embargo es un aliado nuestro, porque nos da los signos de alerta. ¿Sí? Es un síntoma, es un signo de alerta. Donde está el rango de temperatura vamos a evaluar. ¿Sí? La temperatura normal es de 36 a 36,5, 37 febrícula se puede llamar 37, 37,5 y arriba de 38 llamamos fiebre. Entre 38 y 40, 41. Y 40, porque ella recién me 41 preguntaba el ya, límite. el límite ya para nosotros los médicos ya es un límite de alarma bastante grave, ¿sí? Hasta 40 uno puede expectar, le puede dar los antipiréticos, podemos esperar los 24, 48, pero arriba de 40, 41 ya tiene que estar en el servicio de emergencias. Bien. ¿Cómo funciona en nuestro organismo? ¿Qué es lo que provoca que nuestra temperatura aumente? Bueno, cuando un agente o un microorganismo entra a nuestro sistema, se activan una serie de enzimas, proteínas y distintos sistemas que aumentan nuestro termostato que está en el cerebro, que el sector se llama hipotálamo. Ahí eso es nuestro centro de activación y lo que hace es llamar a los centros de defensa para que ataquen a ese microorganismo que ingresó para hacernos nuestro daño. El hipotálamo es el que controla la Es el temperatura, control, es nuestro termostato. termostato, que controla todo el día. Según las variaciones que nosotros vamos haciendo durante el día, va ¿Nuestra a ir temperatura aumentando. va variando durante Va el día? variando. Durante el día depende de lo que hagamos. Si hacemos ejercicio, nuestra temperatura va a aumentar. Si estamos en reposo o a la noche, que es una pregunta frecuente, ¿por qué aumenta la temperatura de noche? Porque nosotros estamos en reposo, la temperatura ambiente baja y necesitamos tener constantemente una temperatura para que todo nuestro sistema funcione correctamente. Doctora, ¿por qué la fiebre se toma en la axila o en la frente? Y porque son los sectores que más sensibilidad hay a nuestros centros reguladores de la temperatura. Se puede tomar rectal, se puede tomar anal, se puede tomar en la frente, se puede tomar bucal, se puede tomar en la axila. Los más comunes y que al paciente o a las personas no les genera incomodidad son la axila y bucal. ¿Sí? Sí. No, ¿y por qué temblamos y las manos se nos ponen tan frías cuando tenemos... Temblamos porque el cuerpo necesita, se contraen los músculos y se contraen los vasos. Necesitamos tener caliente nuestro cuerpo, ¿sí? Para que nuestro funcionamiento esté controlado regularmente, ¿sí? O sea,
todos los glóbulos blancos, que son nuestras defensas, tienen que ir a atacar al centro de infección. Al contraer los blancos, al contraer los vasos, perdón, al contraer los músculos, hacemos y aumentar la frecuencia cardíaca, nos sentimos palpitaciones, la sangre va a correr más rápidamente y esos glóbulos blancos van a llegar más rápidamente al centro de infección. Bien, aprovecho la pregunta de Connie porque obviamente la gran preocupación de todo padre o de todas las madres es cuando su hijo empieza a levantar temperatura. Más allá de que sabemos que es algo bueno en principio porque está combatiendo una infección. Pero hay que controlarla, decíamos al principio. Así que Connie fue a hablar con una pediatra para que nos cuente un poco más en profundidad, ¿verdad? Exacto, fui a ver una pediatra para ver cómo es la fiebre en los chicos, porque a mí me pasaba de chiquita esto que le decía, que mi mamá me tomaba la fiebre con la boca, me hacía así. Yo decía, ¿qué tiene un termómetro en los labios? O mucha mano. Y me decía, tenés 38,5. Y yo decía, Y hay que tener cuidado con esto, porque capaz que tenés las manos frías y pensás que la otra persona tiene fiebre y no tiene fiebre. Entonces, no usemos tanto las manos, usemos el termómetro y vayamos a consultar al pediatra, que por algo estudió tanto. Veamos la nota. Estoy acá en la sala de espera esperando mi turno, ¿sí? Porque vine a hablar con una pediatra, porque quiero saber cómo es la fiebre en los chicos. ¿Tu turno, Connie? Mi turno. Débora, ¿cómo es la fiebre en los chicos? Cuando tenemos la temperatura que por lo general debería oscilar, más o menos, a ver, en 36,8, 37,2, bueno, uno por ahí se queda más calmo. Pero muchas veces la fiebre empieza a subir. Y esta fiebre es donde uno tiene que empezar a tener signos de alerta. Los menores de un mes, cuando uno tiene un bebé que tiene fiebre, tiene que concurrir inmediatamente a algún centro asistencial. ¿Por qué? Porque el menor de un mes puede que sea una fiebre banal, porque está sobreabrigado, o porque no tiene nada más que eso, o puede tener alguna infección. Entonces, menor de un mes, pronto a que lo vea. Aunque sea poquita fiebre. Fiebre. Después tenemos las otras edades más grandecitos, que es donde uno no es que se relaja del todo, pero bueno, uno puede empezar a manejar más horarios, dar tiempo a las primeras 24 horas, preguntar los papás si ven alguna cosa, le duele algo, tiene manchas en el cuerpo, no tiene manchas, y control de la temperatura. El control de la temperatura se da con antitérmicos y lo que ayuda mucho es el bañito de agua tibia. El baño no debe durar menos de 20 minutos. Bien. En los chicos más grandes uno puede ponerle los famosos pañitos fríos en la frente, axilas e ingle, que son los puntos más, digamos, neurálgicos de la temperatura. Si tiene fiebre va a hacer convulsiones. No todas las fiebres dan convulsiones. No todos los chicos hacen convulsiones, son por suerte la menor cantidad de niños, y no todas las convulsiones son por fiebre. ¿Y la convulsión está relacionada también si es una fiebre alta o no? No siempre la fiebre tiene que ser alta. No quiere decir que cada vez que tenga fiebre va a tener una convulsión. No siempre se medica para la convulsión, pero se trata de que los padres tengan una alerta distinta en un niño que hizo una convulsión febril. ¿Y es real que a la noche te sube la fiebre? Yo me acuerdo de chiquitita que mamá decía, uy, es de noche, le está subiendo la fiebre. La fiebre, por una cuestión de ritmo circadiano y de cómo está nuestro cuerpo, a partir de las 6, 7 de la tarde empieza a subir. Vos viste que de noche estamos como más cansados, que cuando comemos tenemos menos oxígeno en la cabeza, por eso pensamos menos y estamos más adormecidos, y es esto que después de comer estamos así. Bueno, todo eso tiene que ver también con la temperatura. Y con respecto a los mitos y la fiebre, porque yo me acuerdo que mi abuela decía, tenés fiebre, estás creciendo. ¿Es así o es cualquier cosa? Mi abuela también lo decía, pero conmigo no tuvo suerte, ¿viste? Y tuve fiebre de chica. Pero bueno, en realidad la fiebre no es que acompaña al crecimiento. No, lo que pasa que bueno, son mitos que se van haciendo, como el mismo mito, si tiene fiebre no lo vacunes. ¿Algún consejo que le quieras dar a los papás? Yo digo que siempre hay que ser precavido, hay que ocuparse y mirar y observar a los chicos. Los chicos dan pautas de alarma rapidísimo. Vos te das cuenta enseguida cuando un chico está con fiebre porque lo alzaste y te quema las manos. Literalmente te quema las manos. Entonces, tené contacto con tu hijo, que además le vas a evitar un montón de otros problemas. Consultar en tiempo y forma, tomar la temperatura con un termómetro, y en los pequeños consultar cuanto antes. Por eso hay que consultar Hay que siempre. consultar siempre, porque además es lo que corresponde. Si no, ¿qué hacemos los pediatras? Nos aburrimos. Es sencillo. Tal cual. Muchas gracias. No, muchas Débora. gracias a vos. En Todo Tiene un Porqué aprendimos un poco más sobre la fiebre en los nenes. Bueno, me gusta porque vamos derribando algunos mitos, porque recién veíamos que la pediatra hablaba, por ejemplo, cuando Connie le pregunta si es verdad que la fiebre
genera que uno diga, está creciendo, el niño está creciendo. No, no está creciendo. No. El niño crece porque tiene que crecer, no por la fiebre. Exactamente, es así. Perfecto. Sí, sí. Bueno, y tenemos que ver o tenemos que saber cómo es la escala y la medición de la temperatura. Recién la doctora nos decía que la temperatura promedio nosotros tenemos oscila entre los 36,5 y los 37, Más o 37, menos. un poquitito más. Sí. Ya después de eso ya estamos entrando en una temperatura que tiene que ver con esto, la fiebre y combatir infecciones, ¿verdad? Exacto, arriba de 38 se considera fiebre. Perfecto, pero vamos a ilustrar un poquito de esta manera con lo que vamos a ver a continuación, cómo se mide la temperatura, grados Celsius, grados Fahrenheit, lo compartimos. Apenas nos levantamos, es común que prendamos la radio o la televisión y nos fijemos qué temperatura hay. Pero, ¿cómo se mide la temperatura? Las escalas de medición de la temperatura se dividen en dos tipos, las relativas y las absolutas. Entre las escalas relativas, las dos más usadas en la actualidad son las de Fahrenheit y la de Celsius. La escala Fahrenheit la propuso el físico de origen alemán Daniel Fahrenheit en 1724. Establece como temperaturas de congelación y ebullición del agua los 32 y los 212 grados Fahrenheit, respectivamente. Se utiliza sobre todo en los Estados Unidos. Por su parte, Celsius es la escala relativa más utilizada en casi todo el mundo. En 1742, el físico sueco Anders Celsius definió su escala considerando las temperaturas de congelación y de ebullición del agua. Les asignó, respectivamente, los valores de 0 y 100 grados. Celsius dividió el intervalo entre esos dos puntos en 100 partes iguales, a las que llamó grados centígrados. En 1948 fueron renombrados como grados Celsius en su honor. En cuanto a las escalas absolutas, son las que requieren un modo de medición que no dependa de las propiedades de las sustancias. Se utilizan sobre todo en el estudio de la termodinámica. Los norteamericanos quieren ser distintos, entonces ellos usan Fahrenheit, pero en el resto del mundo, Celsius, como acá. Todo el resto del mundo usamos Celsius. A mí me complica mucho cuando me empiezan a hablar en grados Sí, Fahrenheit. La verdad que no puedo hacer. Es una Difícil. cuenta matemática, pero no me kilómetros sale y millas. naturalmente. Sí. Así que yo estoy con esto. Pero además de Nadia, por supuesto, tenemos otro especialista que nos va a visitar y nos va a ayudar a entender un poquito más este tema de la fiebre. ¿De quién se trata, Cris? Del doctor Lautaro de Bedia. Lautaro de Bedia es médico infectólogo, jefe de terapia intensiva respiratoria del Hospital Muniz y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Doctor, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Recién lo ¿Qué tal? estaba saludando al doc. Muchas gracias por venir, Por favor, muy un gusto, amable. Un gusto estar con ustedes. Bueno, a los dos les voy a hacer una pregunta, porque recién hablaba de los grados Fahrenheit y los grados Celsius. Hablamos de los grados Celsius en general, es lo que conocemos. ¿Y cuántos grados Fahrenheit tiene una persona? Estos 36, 37, ¿cuántos serían en Fahrenheit? Yo no sé. Lo liquidé, ¿no? Yo no sé, sí. Más o menos, más estimativamente, entre 92 y 98 grados Fahrenheit. Que no son de, Más no, o menos, no son de arriba uso, de uso no, práctico. No son de uso la práctica, práctico, jamás pero lo bueno, usamos, ¿no? los termómetros nuevos traen grados Fahrenheit y Celsius, así que uno puede Les puedo hacer una confunde. pregunta que tiene que Pero ver con la claro. temperatura, porque antes se usaban los termómetros que tenían mercurio, digamos. ¿Por qué se usa el mercurio? ¿Qué tiene? ¿Qué propiedad tiene que hace que se pueda medir la temperatura? Porque ante aumento de la temperatura se dilata el mercurio y sube. Por eso se usó en ese momento. Como ya tiene un formato tóxico, ya no lo usamos más. Usamos los aparatos electrónicos. Bien. Bueno, doctor, a ver, nosotros arrancamos hablando de la fiebre y de la respuesta del organismo a alguna infección, ¿verdad? Así es. Sí, mayormente, la enorme mayoría de los cuadros febriles son infecciosos. Sí, sí. Son infecciones. Infecciones que, bueno, en general uno, y ahora se lo quiero preguntar, en general, no sé si es por una cuestión de temperatura climática, en invierno se enferma más que en verano. En invierno. Uno tiene más fiebre en invierno que en verano. No necesariamente, pero porque hay cuadros que predominan en verano, por Sí. ejemplo, el dengue, ¿no? Tuvimos, Claro. por ejemplo, la epidemia de dengue. Pero sí en invierno predominan las infecciones respiratorias, fundamentalmente, influenza y toda la enorme cantidad de virus de otro tipo que producen cuadros febriles. Por eso vemos más los cuadros de febriles en chicos y en adultos entre el fin del otoño y toda la duración del invierno. O sea, son más frecuentes los cuadros respiratorios en la época invernal. ¿Y eso tiene que ver con qué? Con la... No, con la fisiopatología, las Sí. características de los virus que
predominan, circulan más durante los meses. Le iba a decir algo que lo leí, pero tenía miedo, pero lo voy a hacer porque para eso estamos, ¿no? Para evacuar dudas. No, que había leído que en el invierno la mucosa se enfría más, cumple menos su objetivo. La temperatura corporal es uno de los tantos métodos que tiene el organismo para cuidarse, para protegerse. Al enfriarse las mucosas, al dañarse y a disminuir la temperatura, predomina y favorece el ingreso de virus y eso es el comienzo de una infección respiratoria alta, ¿no? Hay como un equilibrio. A ver, es difícil, digo, cuando uno es padre y tiene temperatura, porque decimos, bueno, que tenga temperatura, unas líneas de fiebre está bien, está combatiendo una infección, se lo trata. Pero cuando esa fiebre empieza a subir, ya uno se empieza a asustar. Claro, ¿verdad? Sí, claro. Sí, las temperaturas muy elevadas son malas, tienen muchas cosas negativas. Puede causar la muerte. Hablamos de las convulsiones, pero también deterioro del sistema nervioso central. Cuando uno ve un chico o un adulto, a veces mucho en los ancianos, con fiebre muy alta, lo nota aletargado, con deterioro a veces de la capacidad así mental, ¿no? Y eso por la fiebre muy alta, sí. Después vamos a hablar también de las alucinaciones. La fiebre muchas veces produce este tipo de alucinaciones. Sé que Cristian, pero eso en un ratito, habló con un psiquiatra a propósito de qué son esas alucinaciones. Pero bueno, la situación es esta, digo, uno siente mucho temor cuando empieza a subir la temperatura. Recién hablábamos o veíamos como la pediatra decía, bueno, hay algunas cuestiones como los paños fríos, cuando los chicos son un poquito más grandes. Eso se usa en la casa. ¿Funciona? Se usa en la casa y se usa en los hospitales. En los hospitales, en el área de emergencia, se enfrían los sueros fisiológico y se pone debajo de las axilas, en la ingle, como para empezar a bajar la temperatura. Lo que sí le decimos siempre a los papás o a las personas acompañantes de los pacientes es que saquen el exceso de ropa. Hay que sacar el exceso de ropa porque tiene que evaporarse el calor. Hacer baños de agua tibia, darle algún antipirético, ibuprofeno, paracetamol y vigilar, como decía el doctor, vigilar lo que nosotros decimos el sensorio, cómo está el paciente, si está lúcido, si está conectado, si empieza a alucinar, como vamos a hablar más adelante, si empieza con convulsiones. Por ahí no tanto ver el termómetro, sino ver a la persona, ver cómo va evolucionando. Sacar el exceso de ropa. Sí, hay que sacar. No sé, a veces claro, porque uno lo ve que está temblando, que está como chucho de frío y dice, lo abrigo. No, porque le vamos a subir más la temperatura. Hay que sacar todo. ¿Y qué diferencia hay entre un resfrío y una gripe? ¿Es lo mismo? No. La gripe es interesante, la pregunta. Es buenísima porque yo estuve engripado el fin de semana. No estoy engripado. Nos va a contagiar a todos. No, decimos... Bueno, cuéntenos, cuéntenos. Nos alejamos. Ya estoy bien. El médico me dio el alta. No, pero decimos engripado, pero es un uso familiar cotidiano. Sí. La gripe es la enfermedad producida por el virus de la influenza, que conocimos más, o no, nos estuvo mal traer en el 2009 con la pandemia de influenza, que es fiebre alta, de comienzo brusco. El paciente te dice, yo empecé con fiebre el martes a las 4 de la tarde. Dolor de cabeza fuerte y dolor muscular, mialgia. Ese es el síndrome gripal, esa es la gripe. Hay un montón de otros cuadros respiratorios parecidos que no son del todo similares al de la influenza, que llamamos resfrío, síndromes gripales. En inglés lo llaman cuadros like flu, o nosotros son más leves. Pseudogripal. Son más leves. En general son la mayoría benignos. La influenza, el problema que tiene es que en algunas situaciones particulares, afortunadamente las menos, pero en algunas situaciones puede ser seria, como la vimos en la pandemia, ¿no? Las personas con las defensas bajas, las personas que tengan deterioros inmunológicos. Hay grupos de personas que por ahí la pasaron un poco peor. Por eso la importancia de la vacuna. ¿No? Por eso se pone el énfasis en vacunar a los grupos de riesgo, porque la influenza es una enfermedad que en algunas situaciones puede ser seria. Y doctor, justamente hablando de las vacunas, ¿por qué a veces cuando nos dan la vacuna nos sube un poquitito la fiebre? Y tiene que ver con las características de las vacunas. Es una inoculación de una sustancia ajena al organismo, en algunas situaciones virus atenuados o virus con algún inactivados, y eso genera una reacción inmunológica que en algunas situaciones puede acompañarse de fiebre. La mayoría de las veces es benigna, son unas pocas líneas, 1 o 2 días después, y no trae la mayor consecuencia. Claro, ¿está bien medicarse, tomar un ibuprofeno, paracetamol, apenas aparece la fiebre? No, arriba de 38. Arriba de 38. Arriba de 38, sí.
y ver cómo vamos evolucionando y cualquier ¿Y hasta duda 38 consultar. qué hacemos? Y hasta 38, nada, paños fríos, un bañito de agua tibia, sacamos el exceso de Buena ropa. hidratación. Buena hidratación. Sí, sí. Sí, hay que insistir con la hidratación. ¿Sí? Ahora, está claro que la fiebre es una respuesta de nuestro cuerpo ante una infección. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué con mayor temperatura combate mejor a esa infección el cuerpo? Tiende a ser una respuesta ancestral del organismo, tiende a atenuar el crecimiento bacteriano y de los virus, la multiplicación, cuando la fiebre, la temperatura es elevada. Esa es la el respuesta cuerpo que tiene. combate mejor la infección a mayor temperatura, Antes- por eso la eleva. Antes que existiera el paracetamol y el ibuprofeno y todo, bueno, el organismo tiende a tratar de contrarrestar de alguna manera el crecimiento de las bacterias. Bueno, a propósito de lo que decía recién, ¿no? Del paracetamol, del ibuprofeno. Bueno, queríamos hablar con un químico para que nos cuente un poco más de los analgésicos. Así que lo vamos a compartir. Los analgésicos en personas que tienen fiebre o en personas que sienten algún tipo de dolor o están cruzando un cuadro inflamatorio, actúan disminuyendo la producción de sustancias químicas que participan en los mecanismos moleculares a través de los cuales se producen estos procesos. En el caso particular de la fiebre, lo que hacen es disminuir la producción de algunas sustancias que favorecen el desarrollo de un cuadro febril. Para saber qué parte del cuerpo nos duele, en realidad el analgésico o el fármaco no es una sustancia inteligente. Una vez que el fármaco ingresa al organismo, ¿sí?, se va a dirigir a los sitios que tienen mayor afinidad por él. En el caso de los antipiréticos, también los antiinflamatorios y los analgésicos se dirigen hacia una enzima, que es una proteína que tiene actividad catalítica, que se denomina ciclooxigenasa. Y esa ciclooxigenasa está presente en el sitio donde se está produciendo el proceso inflamatorio, donde se está produciendo el dolor, o en el caso de la fiebre, donde está aumentando la temperatura. Un mismo analgésico no actúa de la misma forma en cada individuo, un poco por nuestra propia culpa. Nosotros como seres humanos compartimos el mismo genoma, ¿sí? Pero no todas las personas pueden procesar a los fármacos una vez que ingresan al organismo de la misma manera, ¿sí? Hay personas que tienen más facilidad para procesarlos y que son más susceptibles, y hay personas que tienen mayores dificultades. Pero todo esto tiene que ver con una cuestión principalmente genética. Muy bien, y quiero aprovecharlos ambos para preguntarles la diferencia entre el analgésico y el antibiótico. Bueno, es clave, es clave. Y es importantísima tu pregunta porque el analgésico, el antitérmico, mejor, más propiamente, que como mencionaban, es lo que utilizamos para la situación en la que la fiebre sube y hay que controlarla, previa consulta médica, por supuesto. Siempre consulta médica, Siempre, eso es básico, siempre, ¿no? Siempre. Ese es un tema. El otro tema es el antibiótico. El antibiótico no tiene, exagerando voy a decir, no tiene nada que ver con esto. ¿Por qué? Porque el antibiótico son herramientas que tenemos cuando tenemos que tratar una infección bacteriana. No necesariamente un cuadro febril es sinónimo de tener que tomar, de que sea una infección bacteriana. A veces los médicos, muchos los pediatras, ven al chico, está con fiebre, le miran la garganta, se toman un día, venga al día siguiente y van controlando. Y por ahí le dan el antibiótico después de que le hacen un hisopado 2 o 3 días después. Se toman el tiempo no porque uno diga hay que esperar para dar el antibiótico, no, hay que esperar para diagnosticar una enfermedad bacteriana. Sí, Porque claro. es el tiempo que se toma el pediatra para saber que este chico tiene una infección bacteriana, un Recién, estreptococo para y ir demás. explicando, ¿qué es un hisopado? Un hisopado es un método diagnóstico que es mediante el cual se toma una raspadita, por así decirlo, de las fauces, de las amígdalas, en las que uno ve la inflamación o el pus, y luego va a ver si es una bacteria o no. un método, claro, un método diagnóstico, a ver si eso no es una bacteria, y eso me dice, tengo que darle un antibiótico. Muchísimos, la gran mayoría de los casos que me preguntaban, tipo gripales, pseudogripales, la gran mayoría son virales. Claro. La más frecuente causa de neumonía son los virus. O sea, no siempre son necesarios los antibióticos. Eso el médico
lo determinará mediante su experiencia, su examinación del paciente, los análisis que correspondan. Y acá me quiero detener, porque lo más importante es que los antibióticos son un recurso finito. Un día no vamos a tener más, entonces tenemos que cuidarlos, porque las bacterias son seres vivos y pueden generar la manera de hacerse resistente a los antibióticos. Van mutando. Por supuesto, no es que esto pasa hoy 100%, pero ya cada vez nos encontramos más con bacterias cuadros que son más difíciles de tratar porque son resistentes a los antibióticos. Doctor. Y gran causa de esto muy importante causa de esto es la automedicación. Por eso quería llegar a este punto. Claro, por supuesto. No hay especialmente que de antibióticos, ¿no? El paciente, me tomé una moxil, ¿cuánto? No. Acá, no. Eso y con con el respecto médico. a eso, es muy común que la gente se le van los síntomas y corta el tratamiento. Exactamente. ¿Y claro, qué problema trae justamente los tratamientos cortarlo? incompletos y las bacterias La son resistencia bacterias, van haciendo al resistente a antibiótico. ese antibiótico. son Claro. bacterias, pero no tontas. Claro. Por eso hay que Pueden cumplir encontrarle la el- manera a eludir la actividad de ese antibiótico y generar algún grado de resistencia. Entonces, por eso, no solamente tomar antibiótico cuando el médico lo indica, que el médico lo indicará cuando corresponda, sino por el periodo, el lapso que el médico le indique. Hay un mal bastante común que es que cuando uno tiene por ahí los ganglios inflamados, enseguida viene la automedicación con, hay que tomar Sí. un antibiótico. Claro, ¿Es así? ¿Es una correlación real o Tiene no? que verlo el médico. Lo tiene que ver el médico. No, porque no siempre son infecciones bacterianas. Están los virus y no tenemos medicación para los virus, salvo muy específicamente depende del virus. Después hay miles de causas de lo que nos puede estar generando fiebre. Por eso la importancia de acudir a un servicio de emergencia y que lo vea un profesional. El 80% son virales. De la faringitis, el 80%, o sea, de cada 10 chicos que vienen con faringitis o adultos, 8 son virus. Escuché una palabra por ahí, pirógenos. ¿Qué son los pirógenos? Es cualquier agente que entre a nuestro sistema y nos eleva la temperatura corporal. Por eso decía antipirético. Antipirético, claro, porque porque lo es lo combate. que nos va a bajar la temperatura. Perfecto. ¿Cómo voy aprendiendo? Fantástico, la verdad. Bueno, pero a ver, primero para ir clarificando mientras vamos charlando, ¿no? Obviamente lo más importante es consultar a un médico, siempre, no automedicarse. Y esta gran diferencia entre un analgésico, que digamos, de todas maneras Nadia nos decía hace un ratito, el analgésico tiene que ir cuando ya pasamos los 38, a partir de los 38. Antitérmicos. Que la mayoría son antitérmicos y analgésicos, pero Perfecto. en este caso el uso es como antitérmico. Bien. Y obviamente, después ver si hay una bacteria o hay un virus para ver cómo se ataca a eso que nos está afectando, Claro, ¿verdad? ¿cuál es Sí. el tratamiento adecuado para esa persona que está padeciendo? Que no siempre es fácil. A veces los médicos también tenemos dudas si es o no bacteriano y para Y a eso veces tenemos nuestros los recursos. recitamos a las 48 Claro, horas para para ver la evolución o a ver que haya algún otro síntoma o algún otro signo que nos ayude a aclarecer lo que le está pasando. Muchas veces el primer laboratorio, porque solamente vienen por fiebre a la emergencia, nos da normal y capaz que a las 48 horas ese mismo hisopado que nosotros estamos tomando dio positivo. Hablamos hace un ratito y hablamos de ibuprofeno. Y en este programa tenemos una sección que habla de quién fue. Bueno, el quién fue de hoy tiene que ver con quien descubrió el ibuprofeno, ¿no? Un químico que empezó a trabajar, creo que tenía que ver con la artritis, él buscaba algo que pueda calmar y terminó dando con esta sustancia que, se utiliza creo que en todo el mundo. Vamos a ver. El ibuprofeno es uno de los analgésicos más populares del mundo y detrás de su descubrimiento hay una anécdota que merece ser contada. La historia se remonta a los años 50, cuando el doctor Stewart Adams, un químico de origen británico, debía encontrar un nuevo tratamiento para la artritis reumatoide. Entonces, Adams y su equipo pusieron a prueba más de 600 compuestos químicos. Pasaron 10 años, hasta que en 1961, Adams decidió experimentar con un compuesto llamado ácido propanoico 2, que luego sería bautizado como ibuprofeno. El mismo Adams admitió que ingirió 600 miligramos de ibuprofeno que él mismo había elaborado para calmar un fuerte dolor de cabeza. Y de esta forma se dio cuenta que había descubierto un analgésico muy potente. Recién en 1969, el medicamento comenzó a venderse, primero en el Reino Unido y años más tarde en el resto del mundo. Hoy en día se fabrican unas 20.000 toneladas de ibuprofeno al año, en diferentes formas y tamaños, incluyendo jarabes para niños.
¿Fiebre? ¿Dolor de cabeza? ¿Dolor de espalda? Lo más probable es que la primera opción que se nos venga a la mente sea el ibuprofeno. 20.000 toneladas al año, ¿eh? Qué dato. Qué bárbaro. Impresionante. Pero debe ser de las drogas que más se consumen. Sí, yo creo que sí. Sí, Yo creo que sí. sí. El tema es que también el abuso No, por de supuesto. estas cosas generan complicaciones, ¿no? Como siempre insistimos los otros médicos en no abusar, no automedicarse, porque después hay complicaciones. Pero sí, el ibuprofeno y el paracetamol acá en Argentina es lo que más se usa. Perfecto. Con el paracetamol sucedió algo particular que tenía que ver con el dengue, ¿no? No, el ibuprofeno no se puede dar en el Ahí está, dengue. en el dengue. En cambio, el paracetamol, El paracetamol sí podemos sí, dar. ¿eso por qué? Porque hay como una interferencia entre el virus y el medicamento. Entonces no damos ibuprofeno. Paracetamol damos sí, ibuprofeno no. Claro, porque Así son es. distintas vías de acciones de esos medicamentos. Usan otros sistemas. ¿Solamente con el dengue o hay otras? No, fundamentalmente de las conocidas, de las frecuentes con el dengue. Perfecto. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a seguir, por supuesto, con nuestros especialistas. Tenemos allí la posibilidad de ver, gracias a Cristian, Sí. que lo ha estudiado a ciencia cierta, cómo podemos medir la temperatura, cómo funciona un termómetro. Lo vamos a experimentar. Pero tenemos que hacer la pausa y siempre nos vamos con una pregunta. A ver si ustedes juegan un poco con nosotros. ¿De qué se trata? Bueno, la pregunta en este caso... Cristian, presta atención, a lo mejor la sabes. ¿Qué famoso grupo musical interpretó la banda de sonido de la película Fiebre de sábado por la noche? ¿Kool and the Gang, ABBA o Bee Gees? ¿La sabe, Doc? Cállese.